Amigas y amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a ULA Informa, deseándoles una feliz y productiva semana. Les saluda Leonardo Rodríguez. Iniciamos de inmediato con los principales titulares de las informaciones regionales para esta emisión, haciendo un recuento histórico de lo que fue el 23 de enero de 1958, los disturbios presentados en la ciudad de Mérida que concluyeron con la suspensión del transporte público y la concentración en la Plaza El Llano convocada por la Mesa de la Unidad Democrática. Estudiantes de la Universidad de los Andes repudiaron la quema de una unidad de transporte público. En horas de la mañana de este lunes, una unidad de transporte público perteneciente a la línea Cultura, que cubre la ruta Mérida-Apartaderos, fue secuestrada por personas desconocidas que llevaron a uno de los estacionamientos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, donde procedieron a quemarla, situación que fue rechazada por los movimientos estudiantiles de la Universidad de los Andes. Secuestrando una unidad, amedrantando a las personas y aparte de eso la queman. Eso nos da a entender de que el gobierno, aparte de que no paga el subsidio a los transportistas, viene y manda grupos armados a que estropeen las unidades. Nosotros en el movimiento estudiantil nos comprometemos y hacemos el llamado a que tenemos que seguir la lucha en conjunto. Esa agenda que no se ha cumplido en su totalidad, pero queremos decirle a los transportistas que nosotros estamos de su lado y que el único responsable aquí que no resuelve las problemáticas del transporte es el gobierno. Piden que se determinen las responsabilidades de este caso y se castigue a los culpables. Transporte público paralizó sus actividades durante la tarde de este lunes como consecuencia de la quema de una unidad de línea Cultura. Pero sí con el hecho de quemar una unidad que deja al dueño de la unidad sin trabajo, que deja al operador sin trabajo y de hecho la familia pues vive de eso. De manera que optamos por paralizar el servicio de transporte público hoy en la tarde y que después de una reunión que vamos a sostener con el ingeniero Simón, de allí saldrán quizás otro tipo de actividad para nosotros, decirle al pueblo de Mérida que no es que haya paro porque nosotros queremos, sino simple y llanamente ya van 2 unidades quemadas y de hecho ya toman una unidad secuestrada para llevar un documento a cualquier lado, cuestión que nosotros también estamos rechazando. De manera que al pueblo de Mérida yo le pido un poco de paciencia y que se den cuenta que todo este tipo de actividad que el sector transporte toma es por culpa de una cantidad de estudiantes que están en contra del servicio que nosotros le estamos prestando. Una representación de la oposición de Mérida se concentró en la Plaza El Llano este lunes 23 de enero para exigir la realización de elecciones en Venezuela. El llamado es al CNE, nosotros estamos solicitando elecciones. Sabemos que los venezolanos dirimimos nuestra diferencia en las urnas electorales y eso es lo que queremos. Vamos a una elección y allí el pueblo sabiamente decidirá cuál va a ser el destino de todos los venezolanos y cuáles van a ser el destino de sus gobernantes. Anuncian que se mantendrán en la calle para exigir la realización de elecciones regionales y nacionales que permitan la salida de la crisis nacional. El cambio lo vamos a lograr, que esa Venezuela de progreso, que esa Venezuela de justicia la vamos a conquistar siempre y cuando cada uno de los ciudadanos comprenda que debemos hacer un esfuerzo importante. Exigiendo un derecho que el gobierno nos quitó el año pasado, un derecho que por más de 70 años tuvimos los venezolanos, que fue el derecho al voto universal, secreto y directo. Unas elecciones que el año pasado pues debimos haber tenido 2 procesos electorales, tanto el del referéndum revocatorio, que fue impedido por unas tretas judiciales, por unos tribunales que no tenían competencia, sin mayor explicación, sin mayor legitimidad para suspender esas elecciones, al igual que las de gobernadores, que ya Alexis Ramírez y todos los demás gobernadores, así como los legisladores, tienen sus periodos vencidos. El modelo económico, el modelo político anacrónico, comunista, que el gobierno ha venido implementando a sangre, sudor y lágrimas en contra de la vida, de la seguridad y de los bienes de los venezolanos, tiene que ser un motivo de unidad nacional para exigirle al gobierno que definitivamente oriente su política económica social hacia una política que definitivamente le garantice la felicidad y la prosperidad a todos y cada uno de los venezolanos.
Son diversas las posiciones que tienen los dirigentes de oposición que buscan impulsar la unidad de criterios en la población y motivar la presencia en las calles de la gente para la solución de la crisis. Un cambio que tiene que ser enmarcado dentro del canal democrático, pacífico y constitucional, pero muy contundente. Nosotros, desde Avanzada Progresista, seguimos apostando por las salidas constitucionales. Sin embargo, el pueblo de Mérida, una vez más, sale a la calle manifestando su descontento ante un gobierno fracasado. Y en este régimen, que no solamente ha acabado con las libertades democráticas, sino que también ahora nos pretende cercenar lo poco que llega de comida, lo poco que llega de medicina y lo poco que queda de estabilidad social, pretenden carnetizar para aislar a Venezuela, segmentarla y definitivamente ahorcarla bajo los escenarios que en estos momentos ningún factor de la unidad democrática puede aceptar y permitir. Contra un gobierno que quiere conculcar los derechos ciudadanos de la gente, derechos individuales, derechos políticos, como en este caso ocurre con las elecciones, de cuando no ha sido convocada elección de gobernadores, no tenemos revocatorio, nos han quitado 3 diputados en el estado de Amazonas, el CNE ha sido nombrado a trocha y mocha. Nosotros estamos trabajando intensamente para recuperar con la ciudadanía nuestros derechos, pero también emplazamos a la mesa de la unidad para que por favor se relance, para que se abran a la sociedad, para que la amplíen. No puede ser que 5 personas decidan el futuro de un país y de un estado. Anuncian que convocarán nuevas concentraciones para los próximos días en diversos lugares de la ciudad, en conjuntos con las que se convoquen a escala nacional. Apula hizo acto de presencia en la convocatoria por factores de la oposición como apoyo a la solicitud de elecciones municipales y regionales. En vista de los atropellos que ha sufrido la educación universitaria venezolana por parte del actual gobierno en las políticas educativas, la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes se pronunció en apoyo a la MUD este 23 de enero en la ciudad de Mérida. Si uno de los sectores del país ha sido golpeado por este gobierno, ha sido las universidades nacionales y en especial la comunidad profesoral. Recientemente hemos denunciado cómo están atentando contra nuestro sistema de previsión cuando pretenden entregarle nuestro sistema de programas de hospitalización, cirugía y maternidad para que lo manejen las Fuerzas Armadas, para que lo manejen los militares. Le han cercenado, le han disminuido el presupuesto a las universidades y las están matando progresivamente. De la misma manera, destacó que no hay que culpar al ministerio cuando lo que estos hacen es seguir directrices de los altos mandos del gobierno para ir destruyendo poco a poco a las universidades. Sin embargo, se ha conseguido todos estos años con una comunidad universitaria que ha defendido con carácter, con mucha convicción, con mucho arraigo, con mucho coraje a la autonomía universitaria y nosotros estamos comprometidos a seguir defendiendo a nuestra universidad. Igualmente aseguró que la comunidad profesoral seguirá en pie de lucha defendiendo en todo momento los derechos de la universidad. Noira Atencio, Pasante Única, ULA Informa. Venezuela recuerda los 59 años de la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Se trata de un hecho histórico que marca el sentimiento de libertad que tienen los venezolanos, que buscaron el respeto de sus derechos políticos. No era precisamente el contexto de un modelo económico decadente, sino más bien un modelo político represor y negador de los derechos humanos y de las libertades políticas. Sin embargo, frente a ese ejercicio dictatorial, antidemocrático y frente al fraude electoral, se produjo una gran unidad que fue más allá de los partidos y que pudo involucrar a todos los sectores sociales, a la iglesia, a los sindicatos, las federaciones, a los colegios profesionales y por supuesto se hizo un trabajo sostenido de organización social que a la final con el apoyo de los militares permitió dar el cambio. De esta fecha quedan importantes lecciones que deben tomarse en cuenta en Venezuela, sobre todo en momentos de dificultad política, económica y social, como la que se tiene. La construcción de la unidad va más allá de las organizaciones partidistas, que es necesario completar una gran plataforma social que articule y canalice el enorme descontento que hay con un régimen que está en una situación de decadencia, agotado, que lo que hace es renovar las viejas fórmulas con nuevas caras, pero que todo el mundo sabe que son más de lo mismo, con una situación social dramática que para muchos venezolanos
el cambio significa ya un asunto de vida o muerte, sin medicina, sin comida, sin seguridad, sin bienestar, en una condición calamitosa de la economía, de las instituciones y de la vida pública y privada en Venezuela. Dice que no se han producido los cambios porque no se ha entendido la necesidad de la unidad política y social en el país, situación que sí ocurrió en los días previos al 23 de enero de 1958. Que esa unidad se articula a una organización social desde la base y que ese proyecto de reemplazo, el proyecto del nuevo modelo político, social y económico para Venezuela, tiene que hacerse en los términos de que la ciudadanía plantea. Libertad, con justicia social, con respeto de la igualdad, con respeto de los programas y los avances sociales que se hayan podido alcanzar en estos años, pero con honestidad, con compromiso de futuro, con amplitud y no con mezquindad. Estima que si se avanza en la dirección correcta, este puede ser un año de cambios para Venezuela. Según el diputado a la Asamblea Nacional William Dávila Barrios, en el ámbito internacional se dan cuenta de la crisis en Venezuela y está reaccionando. El parlamentario considera que se han cometido errores de parte de la oposición que le ha permitido ganar tiempo al gobierno y han causado que la población se desilusione ante las salidas a la crisis en que está envuelto el país. Yo pienso que desafortunadamente el diálogo enfrió un poco las cosas. El gobierno tenía una estrategia que era alargar su periodo. Nosotros de la oposición pues hemos debido haber mantenido a la OEA, la tesis pues de la Carta Democrática Interamericana. Sin embargo, este es un gobierno tan malo que cada día se va acrecentando aún más la crisis, que ya hoy día ya no se habla ni siquiera de crisis, sino se habla de colapso. Este es un colapso social y económico que estamos viviendo, que cada día hay más banderas y hay más razones para seguir en esta lucha. Ve positiva la visión que tiene la comunidad internacional sobre Venezuela, en especial la opinión del Departamento de Estado, que habla que debe haber una transición hacia la democracia en Venezuela. Me parece que exista esa concienciación a nivel del propio presidente de los Estados Unidos, me parece muy bien, porque esa es la verdad. Nosotros tenemos que luchar por rescatar la democracia, la libertad, la república, es el rescate de la república. La Carta Democrática Interamericana se aprobó el 23 de junio en la OEA. Eso está allí y establece unos mecanismos que son los que el diálogo a través de la UNASUR le echaron agua a eso, agua fría. Porque la verdad es que la misma Carta Democrática establece unos mecanismos de exigencia, de cumplimiento, llevando adelante la presencia de grupos de amigos, de sectores sociales, y eso es lo que el gobierno quiso trancar. Llama a crear frentes con criterio de integración que permita avanzar en varios flancos para lograr el final de la crisis. La reforma curricular fue suspendida por acarrear futuros retrasos a la educación en los jóvenes venezolanos, según los educadores merideños. Educadores manifiestan la decisión del ministro de Educación, Elías Jagua, como un acto de sensatez al entender que la reforma curricular no cumplía con los parámetros de una educación de calidad para los jóvenes venezolanos. Si Elías Jagua entendió, interpretó, primero que él no tiene la cualidad como para dirigir una reforma educativa porque ni es docente. En segundo lugar, no se trata de reformular el sistema educativo, sino de establecer una reestructuración, comenzando por respetar los que deben ingresar al servicio educativo. Si no ingresa un profesional de la docencia al área de química, siendo de química, ¿cómo aspiras meter a uno que no es de química a dar clase de química? Eso es un asunto que no se puede improvisar. Asimismo, calificó como negativo el querer sustituir a un docente capacitado en las distintas áreas de la educación por personas que no tienen algún tipo de conocimiento en las diferentes materias básicas, como química, física o matemáticas. De igual manera, destacó que no es el momento de realizar una reforma educativa cuando los profesores no tienen un sueldo digno como sobrevivir a la crisis económica actual que enfrenta Venezuela. Usted no tiene ni idea cómo hacen los maestros para vivir con 14.000 bolívares al mes. Con ese miserable salario pretende usted una reforma. ¿Con qué motivación, con qué autoestima un docente emprende una reforma educativa? No, señor. Creo que en la materia educativa no se puede improvisar, no puede un país improvisar en tamaño ejercicio.
Briceño añadió que la manera más idónea para sacar adelante la crisis educativa no es improvisando ni sustituyendo a los profesionales de la educación por quienes se colocan la camisa roja. Noira Tencio, pasante única, ULE Informa. Es el momento de cumplir compromisos de nuestro canal y ya regresamos. Continuamos con ustedes en ULE Informa. El gobierno nacional aplica discriminación con los venezolanos al aplicar medidas que van en contra de la salud y la alimentación de la población, según lo destaca el alcalde del municipio Rangel. Tenemos que empezar a pensar, tenemos que tener claro en nuestro pensamiento, en nuestra conducta, en nuestro accionar, cómo vamos a salir de estas dificultades en las que nos ha sumergido un gobierno que le ha dado la espalda totalmente a la colectividad. Y digo, ¿por qué le ha dado la espalda? Porque el que se estén muriendo tantos niños en condiciones especiales que tiene nuestro país, que tiene nuestro estado y nuestros municipios, y que no tengan ni siquiera cómo mantenerse estables, porque no tienen un medicamento que en el primer orden del día, en la primera hora de la mañana, se puedan tomar y pasar un día más o menos cónsono y más o menos estable. También indica que hay problemas de alimentación en la población y se pretende aplicar un instrumento discriminatorio como es el denominado carnet de la patria para adquirir alimentos solo por aquellas personas que se sometan a los designios gubernamentales. Aquí todos los venezolanos que formamos parte del mundo y que somos humanos, necesitamos por lo menos alimentarnos bien 3 veces al día. Y eso en otros tiempos, cuando éramos felices y no lo sabíamos, lo podíamos hacer. Elegíamos dónde comprar y qué comer. En este momento, que no tenemos dinero, que no tenemos medicinas, que no tenemos condiciones, entonces tendremos que tener una suerte de lotería con una fulana tarjeta que le van a entregar y que también estamos siendo discriminados los venezolanos con la entrega de esta fulana tarjeta, que para lo que en lo personal estoy claro, no viene a resolver el problema. Aquí el problema se resuelve invirtiendo, aquí el problema se resuelve dejando que el país pueda producir. Señala los problemas que tienen los productores del páramo para poder sacar adelante las cosechas. Me duele muchísimo en este momento que no tengan semillas los productores para sembrar la papa y que en 4 meses y medio que viene la cosecha de esa papa, nosotros pudiéramos estar presentándole una solución viable a todos y cada uno de los venezolanos en el centro y en el oriente del país, que en este momento, al igual que Mucuchíes o que cualquier otro estado, está pasando cualquier tipo de calamidad para poder tener su papita, su zanahoria, su ajo, su hortaliza en el plato. Eso yo creo que no es muy difícil, ponerse a pensar y ponerse a invertir en favor de que tanta cantidad de tierra, con tantas personas que queremos invertir y que queremos sacar a esta Venezuela adelante, lo pudiéramos hacer si hay una idea concertada y una idea justa, muy honesta, muy transparente y muy decidida a que realmente el país salga de este letardo en el que lo han sumergido. Dice que es importante llamar a la gente que quiera producir y contar con los profesionales que quieran colaborar para sacar adelante al país de la crisis en que está sumergida, pero para ello debe haber condiciones para cumplir con esta actividad. La empresa Tromerca se comprometió a culminar los trabajos de construcción del sistema trolebús por la avenida Don Tulio Febres Cordero. Representada por su presidente, la empresa encargada de la construcción y administración del sistema de transporte masivo anunció que culminará los trabajos que fueron paralizados desde hace tiempo, lo que afecta a los universitarios y merideños en general. Nosotros ratificamos nuevamente el compromiso que tenemos con el pueblo de Mérida, que tenemos con la universidad. Estamos a la espera que lleguen los recursos. Una vez que lleguen los recursos, inmediatamente vamos a culminar estos trabajos. Esta empresa se comprometió con la universidad a hacer una serie de obras en los espacios de esta casa de estudios ubicados en la avenida, entre ellos los cerramientos de las instalaciones. Tampoco se culminaron las aceras ni se hicieron los remates en los empalmes con las calles y otras avenidas. Todo esto pese a que hace más de un año fue inaugurada la obra. Los recursos que hemos pedido es para culminar y fortalecer todo lo que es el sistema de transporte
hasta la calle 26, todo lo que está pendiente. Usted tenga la plena seguridad del pueblo de Mérida, la universidad, que nosotros tenemos un compromiso que ellos, y en lo personal como universitario, ratificamos ese compromiso que tenemos para culminar esto lo antes posible. Dicen tener listos los proyectos para continuar la obra hasta la zona de la Hechicera y las otras líneas que están previstas. Durante esta semana se realiza un intercambio de conocimientos entre cuerpos de bomberos de varios estados de Venezuela con funcionarios bomberiles de 3 ciudades de Canadá. Provenientes de 3 ciudades de Canadá, funcionarios de cuerpos de bomberos vinieron a Mérida a divulgar sus experiencias y conocer la manera como se trabaja en esta nación. Con la participación de 5 funcionarios del cuerpo de bomberos de Canadá y más de 60 bomberos de todo el país que vienen desde Guárico, Cogede, Miranda, Caracas, Portuguesa, Paraguaná, para que este intercambio de saberes llegue a todas las instancias de nuestro país y que de ahora en adelante se fundamente y se fortalezcan estos intercambios de saberes en todo el mundo. I think that we're here to impart some things that we may do differently in Canada and also learn things that will be done differently in Venezuela. So it's truly an exchange. Este es verdaderamente un intercambio porque no solo estamos aquí para impartir las técnicas que podamos usar diferentes, sino para aprender de las técnicas que usan aquí en Venezuela. La Universidad de los Andes tiene una importante participación en este intercambio de saberes que se desarrolla en la sede de los bomberos del Estado Mérida, no solo con el personal de bomberos universitarios, sino con el apoyo académico, logístico y de comunicación. El papel de la Universidad de los Andes en el cuerpo de bomberos será una ponencia sobre delitos incendiarios, al cual tendré el honor de estar en esa ponencia. Evidencia de interés criminalístico forense en los delitos incendiarios. Es un honor para la Universidad de los Andes, en representación de nuestro cuerpo de bomberos, estar presente en este intercambio de saberes. Cuando surgió la idea de hacer este intercambio de conocimientos entre los bomberos de Canadá y los bomberos de aquí del Estado de Mérida y de Venezuela, se vieron en la necesidad de buscar intérpretes que los ayudaran en todo el proceso y le pidieron el favor y la ayuda y la colaboración a la Universidad de los Andes, especialmente a la Escuela de Idiomas Modernos. Entonces, durante la semana va a estar un grupo de estudiantes que ya están al final de la carrera de idiomas modernos en la mención de traducción, colaborando y ayudando con todo el intercambio. Desde el Cuerpo de Bomberos agradecen la participación de la Universidad de los Andes en este encuentro que se desarrolla hasta el sábado. El municipio Alberto Adriani tiene grandes problemas con la asignación de recursos, pero según indica su alcalde, han hecho lo posible por culminar las obras. Uno de los problemas que tienen es con el relleno sanitario, que fue cerrado por el gobierno regional, quien no daba la atención requerida, situación que ha sido enfrentada por la municipalidad con la búsqueda de maquinaria que ha permitido mantenerlo abierto. Pero luego, reunido con el gobernador del estado, le dijimos que el relleno sanitario, de acuerdo al artículo 8 de la ley de la basura, es competencia de la gobernación del estado o de las gobernaciones de estado. Y allí se acordó que los recursos para pagar esas horas máquinas que yo me comprometí en buscar y que trabajaron y que despejaron para poder seguir votando, que la gobernación lo iba a pagar. Hasta hoy no ha sido posible que la gobernación desembolse esos recursos para pagarle a los dueños de esa maquinaria que hicieron ese trabajo allí. Sin embargo, nosotros hemos ido sufragando en la medida de la posibilidad la alcaldía de Alberto Adriani para no permitir que se cierre el relleno sanitario, porque cerrando el relleno sanitario de El Vigía estaría afectándose la población de Bailadores, Guaraque, Sea, Tobar, Santa Cruz de Mora y El Vigía. Indica que pese al retardo y la negativa en la entrega de recursos por parte del gobierno nacional y regional, han concluido una importante cantidad de obras. Cerramos el año 2016, un año muy difícil, cerramos con cerca de 120 obras concluidas, cerradas, terminadas. Mientras que el gobernador dijo en una reunión, tengo 126 obras que no he podido terminar de ejecutar, y él le achaca eso a la guerra económica. Yo se la achaco a las malas políticas del gobierno. ¿Por qué no hay cemento? ¿Por la guerra económica o porque lo expropiaron y ahora no hay cemento para nadie? Han hecho lo posible por mejorar la vialidad y el alumbrado público en las comunidades, pese a las dificultades que se imponen para el municipio. Nosotros le pagamos el alumbrado público a Corpoelec de la avenida Bolívar, la Plaza Bolívar, la avenida Don Pepe Rojas, la zona industrial, muchos sectores
la alcaldía le paga a Corpoelec para que haga ese servicio y Corpoelec no lo está cumpliendo. Entonces yo en una reunión que tuvimos el año pasado, le dije a Corpoelec, me tienen que colocar un medidor en cada uno de esos sectores, porque si el medidor corre es porque tiene bombillos buenos. Si el medidor no corre, no le pago nada. Y esa reunión la tenemos prevista nuevamente para la próxima semana. También denuncia que desde el gobierno regional han construido viviendas sin hacer el estudio técnico necesario, lo que ha traído problemas a sus habitantes. En las noticias nacionales, la solicitud de elecciones regionales y municipales, la postura en cuanto a la estructura de la Mesa de la Unidad Democrática por parte de Voluntad Popular son las informaciones que más se destacan. El partido político Un Nuevo Tiempo exigió al Consejo Nacional Electoral que se haga público el cronograma de las elecciones municipales y regionales. Lo que hoy estamos pidiendo aquí, solicitando, no es un favor, es la razón de ser del poder electoral, que hoy se encuentra en deuda con el pueblo venezolano, que exige información acerca de los procesos electorales que vendrán a cabo. Porque todo este retraso que ustedes tienen con el pueblo y con esos procesos que se tienen que dar, constituyen una violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 160 y 174. La única razón de todo este retraso por parte del Consejo Nacional Electoral es una, y es el miedo por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela a contarse, a medirse en unas elecciones, porque saben que perdieron el apoyo del pueblo. El pueblo está desesperado, en crisis, y la única forma, hoy le decimos al CNE, de mantener la paz y la tranquilidad en el país es publicar, fijar un cronograma electoral para que la gente sepa y entienda que puede haber un cambio de manera pacífica, democrática, por medio del derecho del voto. Por su parte, Voluntad Popular considera que la Mesa de Unidad Democrática se debe reorganizar para cumplir con las expectativas de los venezolanos. Los diputados a la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, Juan Guaidó y Armando Armas, aseveraron que es momento de refundar la unidad y empezar a impulsar un referéndum consultivo en todo el país en distintas áreas. Hay que refundar la unidad. Se avanzó mucho, el respaldo al cambio en Venezuela es mayoritario, pero no logramos el objetivo fundamental que es el cambio de gobierno. Ahí hay una carta muy clara que envió además Leopoldo López. Cuando hablamos de refundar la unidad hay que ampliarla en la toma de decisiones, incluso con respecto a lo que es la Secretaría Ejecutiva. Hay que ampliarla con respecto a lo que es la incorporación de sectores sociales, estudiantiles, gremiales, sindicales, a lo que es este movimiento de masas y quiere sustituir a un gobierno democrático. Elecciones ya significa no solamente el tema de las elecciones regionales, significa también la posibilidad que tenemos como pueblo de organizarnos para pedir referéndum consultivos, por ejemplo, en diferentes materias, qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Y eso plegarlo al calendario electoral, por ejemplo, de las elecciones regionales. Juan Guaidó resaltó además que será un reto asumir la Comisión Permanente de Contraloría en el país más corrupto del mundo y que si los funcionarios públicos se niegan a ir hasta el Parlamento, ellos irán hasta sus oficinas. Bueno, hoy asumo con la Comisión de Contraloría en el país más corrupto del mundo. El reto es la transparencia. El reto es que esos 300.000 millones de dólares que se robaron, o los 12.000 de daño al patrimonio público que ya se demostró en noviembre por parte del diputado Freddy Guevara, que de PDVSA, por ejemplo, que tiene mucho que ver por cierto con Anzoátegui, por ser zona petrolera, ¿qué pudiéramos hacer con 12.000 millones de dólares, por ejemplo, en Anzoátegui? ¿Cuántos hospitales, cuántos niños estuvieran comiendo hoy tranquilamente, cuántas mejoras al sistema educativo? Armas, por otro lado, señaló que desde la Comisión de Defensa seguirán trabajando para esclarecer cuánto dinero ha invertido el Estado en armamento y pedir explicaciones por la muerte de 3 jóvenes durante entrenamientos militares. Bueno, las cifras son muy oscuras, porque este régimen no tenía controles anteriores a esta Asamblea Nacional. Se ha invitado al ministro Reverol, se ha invitado también al general Padrino López y se ha invitado a diferentes oficiales del alto mando militar, pero ellos se aferran a una decisión inconstitucional y legítima del Tribunal Supremo de Justicia diciendo que la Asamblea está en desacato. La polémica por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre los ciudadanos de doble nacionalidad son las noticias que reflejan las agencias internacionales de noticias. La Mesa de la Unidad Democrática evalúa las propuestas hechas por los mediadores internacionales para intentar el diálogo en Venezuela. De esta manera se pueda fluir, mientras que la dirigente María Corina Machado se trata de un nuevo intento del gobierno nacional para garantizar su permanencia en el poder.
Nosotros hoy en día mantenemos la decisión de congelar el diálogo porque no hay condiciones y no hay cumplimiento de los acuerdos, pero vamos a evaluar con toda seriedad y responsabilidad ante el país y ante el mundo esta nueva propuesta para ver si puede haber un relanzamiento. Le tocará a los partidos integrantes de la MUD pronunciarse una vez estudien esa propuesta y tomar una decisión unitaria. Eso vendrá. Lo que sí puedo dar fe es del reconocimiento que le hicieron a la directiva de la Asamblea Nacional y a la importancia del poder legislativo los representantes de la comunidad internacional, porque son mediadores, pero también ahí estaba el representante de UNASUR y el representante del Vaticano, quienes tuvieron a bien hacer una visita institucional a la Asamblea Nacional y reconocer al Poder Legislativo todo y a su directiva actual. Es claro que la Asamblea Nacional, al declarar el abandono del cargo, se comprometió con los venezolanos todos en avanzar por una ruta que es lo único que podría detener este drama que hoy estamos viviendo, que es la persecución implacable a los venezolanos, a los periodistas, a los empleados públicos, a los militares, a toda la sociedad decidida a vivir en libertad. Y es claro que la única manera que vamos a parar la debacle, la hemorragia humana y económica que está viviendo nuestro país es con un cambio de régimen profundo, tal como establece la Constitución, y que además todos los mecanismos han sido ya cubiertos. Por lo tanto, el diálogo es un esfuerzo desesperado más para darle estabilidad a la dictadura. La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia ha generado polémica por la posibilidad para los ciudadanos de doble nacionalidad aspirar a la presidencia de la República, mientras que la oposición asegura que es una violación a la Constitución venezolana. La sentencia establece que los ciudadanos con doble nacionalidad deben renunciar a la otra nacionalidad u otras que ostenten para poder ser postulados. Esto implica, prácticamente dejar sin efecto la prohibición constitucional, desnaturaliza, la deja sin efecto, no le da aplicación a la voluntad del constituyente. ¿Qué es lo que quería el constituyente? El constituyente quería garantizar que al frente de la jefatura de Estado, de las relaciones exteriores y de la jefatura de gobierno, estuviera una persona que no tuviera conflictos de intereses por tener otra nacionalidad y eso pudiera influir en sus decisiones de Estado. Esta sentencia, que fue publicada el pasado 15 de diciembre, vuelve a ser noticia luego que el presidente Nicolás Maduro reconociera que el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami posee doble nacionalidad. Esto ha sido interpretado como una manera de abonar el camino para posibles candidaturas presidenciales. Sin duda que esto tiene una lectura en clave política muy importante, porque pareciera que se está allanando el camino para que determinadas figuras que están dentro de lo que es la revolución, la llamada revolución bolivariana, dentro del PSUV, puedan llegar a ser, por ejemplo, candidatos a presidente de la República, si no lo es Nicolás Maduro en el año 2018, o en unas elecciones presidenciales que se anticipen, si se logran dar las condiciones para que esas elecciones presidenciales se anticipen. Mientras tanto, los ciudadanos rechazan la sentencia y exigen al máximo tribunal del país respeto a la Constitución y parcialidad en sus decisiones. ¿Qué le dirías tú entonces a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como joven venezolano? Que dejen de traicionar al país, que dejen de traicionar a los venezolanos y que vayan en pro a las cosas positivas que deberían ser para Venezuela. Dejen de estar de un solo lado en vez de estar para el país, que es como debería ser. Tiene que ser venezolano de pura cepa, sinceramente, en mi parecer. O sea, sí creo que sea una violación a la Constitución de Venezuela, y aparte es algo que ellos están acostumbrados a hacer. Violan la Constitución como quieren, de todas las formas como lo vean, lo hacen. Tú como joven venezolano, ¿qué le dirías a la Sala Constitucional? Que tienen familia, que el que está a pie, el que está en la calle es el que sufre y el que padece todo lo que ellos pasan por debajo de la mesa. En nuestra acostumbrada sección La Pregunta del Día, les queremos consultar si conmemoran 59 años de la caída de la dictadura venezolana. ¿Considera que la actual Venezuela posee algún parecido con la de 1958? ¿Sí o no? Como siempre, les recordamos que la interacción con nosotros la pueden realizar a través de @ula_tv.
El enemigo es el miedo. Creemos que es el odio, pero es el miedo. Mahatma Gandhi. Es el momento de despedirnos por esta emisión. Continúen disfrutando de nuestra programación.